Bueno, pues toca charla con un experto que además ha estado en el Real Madrid, que es psicólogo y que conoce muy bien, ¿no? Bueno, pues cómo trabajar este tipo de cosas que le voy a plantear. Charla con Jaime Marcos, ahora os cuento más cosas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues ya he estado otras veces aquí en el canal y bueno, pues siempre que hay un tema de estos recurro a él porque yo creo que nos orienta muy bien, ¿no? Sobre cómo se pueden trabajar ciertos aspectos que evidentemente, bueno, pues posiblemente están afectando, ¿no? Ahora mismo al Real Madrid, al vestuario, a la dinámica del equipo y este tipo de cosas, ¿no? Nada, no me voy a entretener mucho. Le voy a plantear, ¿no? Los temas. También se ha actualizado, ¿no? Con la información que ha ido saliendo. Y saludo ya mismo a Jaime Marcos. ¿Qué tal, Jaime? Hola Ramón, muy bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Nada, encantado de estar aquí contigo, la verdad. Agradecerte tu tiempo. Y bueno, fíjate, ¿no? Esta charla la llevamos planeando hace semanas porque desde que ocurrió, ¿no? Esa salida de Vinicius intempestiva en el Clásico, bueno, pues evidentemente teníamos un tema, ¿no? Interesante que tocar cuando no hubiese demasiada actualidad, ¿no? Y el parón era un buen momento. Em, Tú también, ¿no? Por tu madridismo y también obviamente por tu capacidad profesional, te quedaste ya preocupado con eso, porque sabes que muchas veces no son fáciles de solucionar esos temas. Y bueno, yo hace poco he contado en el canal que ese asunto, la resolución de ese asunto no ha sido completa, ¿no? En el sentido de que Xabi Alonso sí que ha pretendido, pues que de alguna manera no hubiese ningún tipo de consecuencia, pero que, bueno, pues por un lado, gente en el vestuario que todavía no entiende el cambio de Vinicius, por otro lado, otros que no entienden que no haya consecuencias negativas para un jugador que hace ese desplante. En medio de todo, pues una competición que no para cada 3 días, que da buenos y malos resultados, ¿no? Y bueno, y un deseo tuyo y mío seguro, y de la mayoría de gente que sigue este canal, bueno, pues de que la temporada vaya lo mejor posible, que la relación entrenador-plantilla sea óptima y que todos estemos en mayo celebrando cosas, ¿no? Entonces me gustaría, ¿no? Me gustaría con este punto de partida, sobre todo lo que ya sabemos, ¿no? Ese cambio, esa reacción de Vinicius, esa disculpa donde no se le incluye al entrenador. A partir de ahí, ¿qué ves tú? ¿No? Y después te planteo cómo crees que se podría trabajar esto para solucionarlo. Vale, a ver, a mí lo de Vinicius, que hablamos como punto de inflexión el cambio en el clásico, sí que venía de antes, venía de los primeros partidos en los que era suplente y en los cambios pues se mostraba enfadado, airado y demás. Y esto era un síntoma preocupante, no solo por la intensidad a la que llegó en el clásico, con los aspavientos, yéndose al vestuario, que es muy llamativo, sino, como te decía, en las conversaciones que hemos tenido, por la recurrencia, porque la recurrencia implica que o bien no hay una motivación por cambiar eso, o bien se está intentando pero no se está consiguiendo. Hmm. Sobra decir que el hecho de que un jugador sea sustituido y monte este tipo de espectáculos va muy, muy en contra de la cultura futbolística. Desde muy pequeños, categorías inferiores, en cualquier categoría, en cualquier división, en cualquier equipo, en cualquier deporte, te diría incluso, te cambia el entrenador, te lo puedes tomar mejor, te lo puedes tomar peor, pero te sientas en el banquillo y terminas del partido. Es una cosa casi cultural. Bueno, casi no, Sí, es cultural. Claro, entonces, que esta reacción que tiene Vinicius el día del clásico está tan fuera de los cánones que se esperan dentro de un deporte en este nivel como si viésemos un jugador con sobrepeso, por hacer una comparación con el aspecto físico. Entonces, el hecho, como te digo, de que esto esté ocurriendo de forma recurrente, que vaya ganando en intensidad y de que vaya saliendo información de que se están como contagiando las otras manzanas alrededor de esta en el árbol, eh, es lo preocupante, porque como te digo, parece que no hay intervención y se la está viendo, no está viendo voluntad o no está viendo posibilidad de que eso continúe. claro. Claro, sí, sí, hay una especie de, oye, quizás de propósito de enmienda, pero que o no se lleva finalmente a la práctica o directamente a lo mejor no hay propósito de enmienda, sino que, oye, se trata de una disculpa formal o una disculpa parcial, ¿no? En lo que considera que sí que se tiene que disculpar, pero realmente se considera con razón en otros aspectos. Eh, Xabi Alonso,
públicamente lo que hace es, oye, Vinicius se disculpa y estoy muy satisfecho con su disculpa, ha hablado desde el corazón. El club delega en Xabi Alonso la toma de decisiones con respecto a eso. Xabi Alonso venía trabajando con Vinicius de una manera, oye, yo no sé si acertada o desacertada. Lo que creo que sí, como futboleros podemos decir, es que el rendimiento de Vinicius iba increciendo, ¿no? Y que estábamos viendo el mejor Vinicius de los últimos meses. Tendrá cada uno una parte de responsabilidad, seguramente mayor por parte del brasileño, que al final es el que juega, pero algo estaba funcionando, ¿no? en esa gestión. Y de repente se produce eso. Estamos viendo, ¿no? Ahora también que solo ha sido sustituido una vez más. Lo fue con Mbappé en un partido ya rematado contra el Valencia. A ver, esto es muy difícil, ¿no? Porque tú tienes una información obviamente muy parcial, no tienes una información total. Pero, ¿crees que Xabi Alonso ha actuado como le habrías aconsejado tú? Tienes información parcial, insisto, no estás ahí dentro, pero o sea, me da la sensación de que Xabi Alonso ha dicho, oye, es un jugador muy importante, es muy, muy complicado, voy a aceptar la disculpa y como si no hubiese pasado nada. ¿Esto ha sido bueno, ha sido malo? ¿Cómo lo ves tú? Pues eso, jugando un poco a que la evaluación que he hecho es la información parcial que tengo, como dices tú, y con mucho pesar, porque a Xabi Alonso le tengo mucho respeto, creo que la decisión es errónea. Igual no la ha tomado él, igual hay presiones externas que le han llevado a tomarla, pero ahí la derecha, como te digo, es una cosa muy llamativa, estos aspavientos de Vinicius. Entonces ahí la derecha hubiese sido, si no Xabi Alonso el club, el siguiente partido Vinicius no juega. Y esto se le transmite con la mayor de las simpatías, de las sonrisas, del cariño, del respeto. Mira, te queremos mucho, eres importante para nosotros, contamos contigo, pero aquí hay una cosa que es el club, que es el equipo, que es la plantilla, porque, jolín, o sea, al final, aquel cambio del Barça le cambian junto con Fede Valverde. Entonces, sí. Fede Valverde se va al banquillo y seguro que a él tampoco le apetecía salir, no lo sé, a lo mejor estaba dolido, lo que sea, pero seguro que probablemente no le apetecía tampoco salir, y también cuando tú sales entra otro compañero. Quiero decir, al final hay unos mínimos de respeto que son básicos para que la adecuada cohesión grupal, que es una variable muy importante en deportes de equipo, funcione. Entonces, estos comportamientos es que hay que cortarlos, es que no puedes dejar que prosperen. Entonces, primero, como medida disciplinaria y educativa y formativa para el propio jugador, así como medida ejemplar, ejemplificante para el resto de compañeros y de cara también a la afición y a los medios y a la gente que está viéndolo desde fuera, la derecha hubiese sido una consecuencia. No sé si a lo mejor no jugar el siguiente partido, que es lo que he dicho yo, que se me ha ocurrido, sí. Pero que hubiese habido una consecuencia. A lo mejor incluso no pública. A lo mejor, venga, juega el siguiente partido, pero de puertas adentro hay una consecuencia, hay una multa, ¿no? Económica, una multa, efectivamente. Pagas una cena o algo así. A mí me hubiese gustado que no hubiese jugado el siguiente partido. Eso ya es una cosa personal, ¿eh? Ya te digo, no tiene por qué ser eso, pero a mí me hubiese gustado ver que en ese club lo que pasa cuando un jugador le cambian y a la tercera, quinta, cuarta vez monta ese espectáculo con más o menos razón, el cambio sea más o menos apropiado, que eso es irrelevante para lo que estamos hablando, tengamos cada uno nuestra opinión. Hay una consecuencia que transmite una cultura de club y una cultura de equipo. Y no, lejos de eso, Vinicius ha ido jugando cada vez más. Es que encima parece que le ha ido saliendo bien la jugada, lo cual, como he venido señalando estos días, pues claro, los demás jugadores lo están viendo. Y uno dice, es que yo quiero jugar de delantero, entonces con este entrenador, para hacer lo que yo quiero, tengo que hacer este tipo de cosas. Y eso va quebrando poco a poco un vestuario. No sé si tendremos luego ocasión de poner ejemplos, pero tenemos el tema de los Galácticos, el tema del Barça, cuando Messi y todos estos, o sea, la situación tan crítica por la que ha pasado el Barça, casi definitiva, que probablemente hubiese tenido que ser definitiva, viene de tener estas concesiones con jugadores como Messi, que siendo madridista como lo soy, o sea, Messi son 100 Vinicius, con todo el cariño que tengo a Vinicius, que ves por donde pisa, ¿eh? Pero o sea, quiero decirte, ese tipo de tratos de favor son los que se van complicando y llega un momento en el que el jugador ya cobra mucho dinero, llega un momento en el que los contratos son muy largos, llega un momento en el que no puede jugar el talento nuevo joven que has fichado porque está el otro, y la verdad es que es el pan de cada día. Si es que las Champions las hemos ganado, la Champions de las remontadas, es que fueron remontadas en parte porque de titulares eran Kroos, Modric, Casemiro por decreto, y ya cuando íbamos perdiendo ya salían Rodrigo, Camavinga, Valverde y tal, y ahí era cuando remontaban, pero al final en este nivel, como los jugadores tienen tanto control respecto a los ingresos en última instancia que tienen los clubes,
pues no se pueden aplicar este tipo de sanciones, al final son los limitantes que tienen, que se aplican en cualquier otro deporte y en cualquier otra categoría. Sí, sí. Bueno, yo creo que ahí hay un cambio cultural, efectivamente, de lo que representan los jugadores, los estrellas, ¿no? Para los grandes clubes, que son empresas desde que dan la primera patada del balón, que Claro. también están mucho más enfocados en redes sociales, bueno, pues en cosas que son más públicas y efectivamente cuesta más, ¿no? Cuesta más tomar decisiones hoy en día que hace 20 años con respecto a ellos. Claro, Xabi Alonso ha venido con un nuevo método, cambio incluso cultural en la forma de enfocar el equipo, la preparación, después de mucha relajación, sobre todo el último año con Ancelotti, y de que se viese a Ancelotti visiblemente superado ya y un poco cansado. Y, y claro, ocurre que, bueno, pues que los jugadores encuentren las maneras de que salga un poco al exterior, que no están del todo conformes. Xabi Alonso ya ha tomado la decisión que tomó con respecto a Vinicius y quiero decir, las decisiones que ya ha tomado, algunas las conocemos, otras no, ya están tomadas. Si fuese hoy, ¿vale? Si Xabi Alonso hoy te pidiese consejo con la información que tienes, ¿cómo actuarías, no? Porque todos yo creo que estamos aquí con el propósito de que, lógicamente, esto mejore de la mejor manera posible. A ver, me ha gustado el matiz de si fuese hoy, porque vamos tarde. O sea, esto es un problema que más valía haberlo prevenido que curarlo. Ahora, Claro. vamos tarde. Y no soy muy optimista, ¿eh? Lo siento, pero no soy muy optimista respecto a lo que se viene. Y sobre todo por Xabi Alonso. A ver, este tipo el trabajo en cohesión grupal hay muchas cosas prácticas, técnicas que se pueden hacer. La primera de ellas es contar con un psicólogo del deporte en la plantilla. Esa sería la primera, para que Xabi Alonso no tenga que llevar a cabo el trabajo que no le corresponde y para el que no está formado. Igual que tiene redactadores y preparadores físicos para las lesiones, pues tenía que tener un psicólogo para este tipo de cosas. Esa es la primera. Segundo, ¿qué haría un psicólogo si estuviese por ahí o si le diese un consejo a Xabi Alonso? Haría trabajo de cohesión grupal, que más allá de las cenitas y los juegos y las dinámicas de grupo y tal, que existen y pueden aportar, el trabajo sobre todo con líderes dentro del grupo. Algunos de los nombres que están saliendo son pesos pesados, pero hay nombres que no están saliendo que también son pesos pesados. Estoy pensando en Courtois, por ejemplo. Hay jugadores que a lo mejor, podrían estar más del lado de Xabi Alonso y que tienen una influencia en el resto de jugadores del club a través de los cuales puedes ganártelos. Claro, el tema del entrenador es que siempre es el poli malo. Por eso también el psicólogo, vuelvo un poco a lo de antes, a veces te hace de poli bueno. Dice Claro. que sí, que tiene razón, que Xabi Alonso es injusto, que el cambio es injusto, que todos son muy malos. Ahora vamos a ver cómo hacemos tú y yo para dar la vuelta a la situación. ¿Sabes? Si te hace un poco también de poli bueno. Xabi Alonso se ve un poco en las dos partes. Otra, ser muy estricto y muy firme con las consecuencias que tienen saltarse las normas que él pone. Si yo te digo que hagas esto, que te coloques aquí, que corres para allá o que corres para cual, y no lo haces, pues eso tiene consecuencias, juega el siguiente. Y si tienes que quitar a uno muy bueno, pues juega un poco peor, pues es que el equipo va a ser más que la suma de las partes. Ahora bien, llegados al punto en el que estamos, ¿qué haría yo si fuese Xabi Alonso? ¿Qué le recomendaría que hiciera? Como te digo, no soy optimista. Bien, porque hagas lo que dicen ellos. Bien, porque no hagas lo que dicen ellos. La temporada empieza a ponerse oscurita. Entonces, ya que, entre comillas, no tienes nada que perder, yo empezaría a aplicar todo lo que haría como si estuviese jugando en quinta división, como si estuviese jugando con alevines, y si juega esto, juega el otro, hago mi plan táctico y juegas tú, juega el otro y tal. Claro, porque no hemos hablado de la capa del club. O sea, Xabi Alonso, para poder aplicar las sanciones, tendría que tener la El capa del respaldo. club. Como Sí, el cuando vino respaldo. Guardiola al Barça, y Guardiola entró al Barça cuando vino y dijo, yo quiero a Ronaldinho de Collato fuera. Y le dijo a Sí, Laporta, lo tienes mañana. sí. A Eto no le puedo sacar, pero bueno, eso. Entonces, necesitarías ese respaldo que no sé si tiene, no parece tenerlo. Pero bueno, no lo sé. Lo digo porque no lo han solido tener los entrenadores del Madrid con Florentino. No porque tenga yo ninguna información, que Sí. Dios me libre. Muere con tus ideas. O sea, pon en la práctica todo tu plan, haz lo que Bellingham no quiere jugar aquí, que Vinicius se enfada, no sé qué, pues Vinicius no juega. Juega más tu Antonio, o juega el del Castilla, o juega el que quieras. Y a ver qué pasa. Porque de la otra manera, o sea, si empiezas a poner a estos a que no defiendan, es que ya lo vimos la temporada pasada, ¿a dónde lleva eso? Que no defienden, que no corren, que no van para atrás, que no juegan en su sitio y que porque tienen que jugar todos los miércoles y todos los sábados se acaban lesionando y no sé qué, es que ya hemos visto dónde lleva eso. Y eso no te va a llevar a seguir en el Madrid, como entrenador, digo.
Entonces, oye, pues prueba tus ideas, pon lo que tú crees, no tienes nada que perder. O sea, es que yo estoy pensando en Navidad, ¿sabes? Es que esto no le veo yo, es que hemos visto ya, a Ramón y yo hemos visto ya muchos entrenadores en el Madrid, mucho fútbol y sabemos las piernas que tiene esto. Y más allá de la información que tengas tú específicamente, que yo no tengo, pero ya tirando del tal. Pero yo haría eso. Yo trabajaría lo que he venido a trabajar, pondría en práctica mis ideas, los que estén en el barco que jueguen, los que no estén en el barco que miren desde el banquillo y a lo mejor un día se deciden subir al barco y a partir de ahí a ver qué pasa. Eso es lo que yo haría. Que en 2 partidos me revientan todo y me echan, pues chico, pues si es que era alargar la agonía en el otro caso. Claro, Jaime, yo no sé si esto es muy simplista, ¿no? Pero bueno, a veces los problemas que hay son menos complejos o menos sólidos de lo que nos creemos, ¿no? Porque muchas veces se deben a la inmadurez, a un egoísmo, a, yo qué sé, a lo que te están diciendo desde fuera y que te terminas de creer. Por ejemplo, una dinámica buena de resultados, ¿vale? Y de juego, ¿no? De buenas sensaciones, de, oye, resulta que ganas los siguientes partidos, tienes el partido del City, que es es un partido que todos entendemos que es muy importante, ya no solo por la clasificación, ¿no? Sino por la entidad del rival y lo sacas bien adelante. En grupos humanos, ¿no? No te hablo necesariamente ya relacionado con el deporte, que sé que has tenido tu experiencia incluso en el Real Madrid, ¿vale? ¿Has visto cómo se han recuperado las cosas sin una estrategia específica, sin darle muchas vueltas, sino simplemente ha cambiado la marea un poco de rumbo y los buenos resultados han ido metiendo a la gente en circulación? ¿O esto es poco Sí, realista esperarlo? sí, pero para que lleguen los buenos resultados, o sea, es que es un poco luego la gallina, porque para que lleguen los buenos resultados necesitas lo otro. Quiero decirte, es que una racha de buenos resultados ya estábamos teniendo. O sea, es que la racha de resultados negativa que tenemos es perder 1-0 en Anfield y empatar a 0 en Vallecas. Es que eso no es una racha negativa de resultados. Lo que pasa es que si con esos 2 resultados está saliendo tan a la luz todo esto, es que es que eso es, o sea, quiero decir, son 2 partidos que entran en el guión, perder en Anfield y empatar en Vallecas. Es que entran en el guión. Es que me pones los resultados de principio de temporada y te voy firmando que hay que ganar y que hay que perder y que hay que empatar, Sí, y a lo mejor esos te los marco. O sea, es sí, que sí, de sí, sí, momento sí. no ha pasado nada, quiero decirte, a Sí. nivel de resultados. Entonces, es que es lo otro primero. Es que si los resultados llegan a raíz de que el grupo esté funcionando, es muy difícil que los resultados lleguen en un grupo que no funcione. A nivel cohesivo y con intereses particulares contraponiéndose a los intereses grupales. Incluso el Madrid de Cristiano de abracitos y besitos, eso no es importante, pero todos se sabían dónde estaban y todos sabían a qué jugaban y todos sabían cuáles eran los intereses de todos, que eran pues ganar otra Champions de la racha que llevaban. Aquí no sé, dices lo del ruido y tal, o sea, yo veo mucho, o sea, me da mucho la sensación, aquí desde la absoluta ignorancia, de que hay muchos intereses cruzados, personales, me refiero, individuales, como marcas, como entidades que son los jugadores, más allá de que quiero jugar. ¿Sabes? O sea, me parece que hay mucho, y ahí pues está todo el tema de los entornos famosos, los representantes, y eso es que, claro, si vamos ganando, pero yo no estoy jugando y soy uno de los que tiene peso mediático, es que aunque vayamos ganando, puede complicarlo y eso ya lo enturbia y entonces ya no vamos ganando. Es que sí, o sea, la respuesta simple, me estoy alargando muchísimo, no me doy cuenta. La respuesta simple es sí, si de repente empiezan a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, pues siempre es más fácil. Pero es que 2 partidos pinchados, 2 que entraban en el guión y ya se nos ha caído todo el hype que teníamos, que veníamos de ganar el Clásico y de golear al Valencia. Sí, O sí, sea, sí, es sí, sí. que, y en 2 tropezones, crisis absoluta a nivel plantilla. O sea, Yo te decía lo de los resultados, esta es la penúltima, ¿no? Pregunta, porque después te haré otra que es de alguna manera algo que prefiero creerme, ¿no? Bueno, pero quiero saber tu opinión, lógicamente. Porque el Barça de Luis Enrique, por ejemplo, vivió un momento, bueno, crucial, cuando en San Sebastián sienta a Messi, de alguna manera le hacen saber a Luis Enrique, oye, tú no mandas aquí, el que manda es él, eh, o te atienes o te vas fuera, y Luis Enrique, que es un tío con mucha, mucha personalidad, hoy no sé si lo aceptaría, pero bueno, en 2015 parece que sí que lo aceptó, se Barça ganó el triplete, después creo que la deriva del vestuario no fue buena y Luis Enrique también duró lo que duró,
pero hubo un corto plazo que sí que funcionó, ¿no? Porque de Sí. alguna manera se volvieron a meter. Claro, ahí no sé si fueron los resultados, no sé si fue que alguien asumió el liderazgo de decirle a Luis Enrique, tú no eres el líder, pero por lo menos en el corto plazo funcionó. Claro, bueno, lo primero, en el corto plazo, para que funcione, que yo soy madridista, insisto, pero yo no sé si la plantilla actual del Madrid son Ya, Messi, Neymar, Luis tiene Suárez, ese nivel Piqué, de Iniesta, Rakitic. O sea, quiero decir, o sea, en claro, el corto plazo también necesitas eso para que te claro. funcione. Y de todos modos, aquí también está un poco lo que quien quiera el pan para hoy y prefiera el hambre para mañana, porque es que ese triplete tuvo muchas consecuencias. O sea, lo que ha vivido el Barça después viene a consecuencia de ese no cambio en San Sebastián con Luis Enrique, que fue lo que vimos nosotros, había más cosas seguro por detrás. Luis Enrique acabó yéndose, acabaron viniendo otros entrenadores, más de mano blanda, más de tal, más estilo florentino, ¿no? Que me perdone. Y el Barça acabó jugando la Europa League y no ha acabado desapareciendo pues por las cosas que contáis vosotros, entiendo, normalmente, que soléis contarnos, ¿no? Pero era un club que se las vio muy, muy, muy... Y porque lo han hecho bien. O sea, una vez han recuperado un poco los mandos con los métodos que sean, han trabajado bien, han traído a Flick, han trabajado, incluso con Xavi algunas cosas se hicieron bien y lo han sacado adelante. O sea, haciéndolo muy bien y no haciéndolo del todo regular, ¿no? Claro. Pero es que eso, o sea, yo quiero un triplete a cambio de que el club esté en riesgo de desaparecer dentro de 7 años. No, igual Claro. prefiero ganar una liguita, una copa, tal, y hacer un proyecto a largo plazo que me dé una Champions cuando tenga que darme una Champions. Casi que prefiero eso. Ya. A ver, yo, bueno, llevo viendo ecos pues desde agosto, pero los resultados eran buenos. Uno también intenta, oye, pues no sacar este tipo de cosas cuando todavía parecen más puntuales que constantes. Pero una de las cosas que a mí me ha impulsado a hablar de este tema, muchas veces sin ni siquiera poner nombres encima de la mesa, ¿no? Pero sí, ¿no? El problema en general es pensar que el hecho de que sea público quizás pueda ayudar a que los futbolistas, todos, ya no hablo de ninguno en particular, tenga un cierto sentido de la responsabilidad de decir, oye, que me están vigilando un poco también, ¿no? Es que, quiero decir, que si este proyecto se cae, voy a ser sospechoso, porque el año pasado se cayó también con Ancelotti, ¿no? Y Ancelotti era todo lo contrario a Xabi Alonso. Esto, o sea, ayuda a resolver el tema que sea público y haya una posible fiscalización por parte de mucha gente de la afición. No ayuda porque, bueno, pues porque realmente no ayuda o es indiferente. No, yo creo que cuanto más público, peor. Lo siento por la parte que te toca, porque tú al final tu trabajo en parte es hacer estas cosas públicas, pero sobre todo porque es más ruido, o sea, son más variables. O sea, es un tema muy complicado y meter más variables es complicarlo más. A ver, sería útil si la afición fuese unificada, pero es que claro, la afición va a haber Ya, uno que no es que yo voy con Vinicius, yo voy con Xabi Alonso, yo voy con Florentino, yo voy con Bellingham, ya. yo voy con Raúl, yo no estoy en contra de Raúl. Entonces, claro, yo siempre voy a tener a alguien, o sea, Vinicius siempre va a tener a sus seguidores que de lo que se enteren le van a defender, haya hecho lo que haya hecho. Xabi Alonso igual, el Madrid como club y como equipo igual, que esos son los que deberían ser el 100%, los que si fuesen el 100% esos es como nos iría bien que fuese público. Y Claro. habrá quien defienda al estamento, al club, a Florentino y demás. Y habrá el que defienda a los detractores de Florentino y no sé cuántos. Entonces, hacerlo público, al final, cuanto más público se hace, yo creo que es más ruido que entra. Y entonces esos son más variables a tener en cuenta y es un tema que, si fuese absolutamente privado, sería lo suficientemente complejo como para, te digo, tener ahí, igual no un psicólogo, un buen equipo de psicólogos, uno por línea y otro para el cuerpo técnico, porque es un buen berenjenal el que tiene ahí montado. Yo creo que cuanto menos público mejor, que yo te agradezco que lo hagas público porque a mí me gusta enterarme, pero cuanto menos público No, para ellos, yo creo pero que es verdad mejor. que muchas veces uno dice, oye, como yo creo que todo el mundo debería tener claro que la autoridad es el entrenador, ¿no? Sí, Que es algo como muy básico. La autoridad es el entrenador y si el entrenador tiene malos resultados, el entrenador se va a la calle. En el Madrid ha pasado toda la vida y seguirá pasando. Pero mientras no se va a la calle, la autoridad la tiene el entrenador. Si hace muchas chorradas, podemos decir que está haciendo muchas chorradas, pero o sea, no le está pidiendo hacer el pino con la claro, cabeza, pero ya te lo digo, ¿sabes? Pero claro, no todo el mundo piensa así, es que eso también lo explicas muy bien. Es que hay gente que no concibe su madridismo desde ese punto de vista, sino que dice, oye, no, pues yo estoy tan agradecido a este jugador, que yo creo que estamos todos agradecidos
a la mayoría de ellos, que claro, también contraemos una deuda ahí emocional con esos jugadores, de decir, oye, es que me ha dado muchas alegrías este tío, ¿no? Y además le he defendido en situaciones y tal. Pero claro, yo tengo muy clara la jerarquía, a lo mejor no todo el mundo tiene esa misma idea de jerarquía que tengo yo. Y sobre todo criterio, quiero decir, a Vinicius, yo he venido aquí otras 3, creo, veces, por lo que sea, siempre acabamos hablando de Vinicius cuando hablamos de psicología, por lo que sea, las otras 3 veces le hemos defendido. O sea, quiero decir que Claro. hemos hablado bien de él y tiene muchas características y yo le quiero en el Madrid o sea, y a tope con Vinicius y con Xabi Alonso y con todos. Pero también es tener criterio y saber cuándo uno está sacando los pies del tiesto, y ahora Vinicius lo está haciendo público y de los que se hablan, otros que se hablan no lo están haciendo tan público, pero Vinicius sí, y ahora se está equivocando. Y entonces, pues es también eso, tener ese análisis crítico que muchas veces no se tiene, pues porque soy fan. Como soy fan de Vinicius, pues pasa un poco como con todo lo que implique colores, identidad, pues le acabo justificando cualquier cosa. Por eso el que se haga público pues es complicado, porque ahí va a encontrar Vinicius apoyo que van a ir más en contra de Xabi Alonso y al revés, y eso puede haber un buen cisma que no van a saber ni dónde señalar los pañuelos luego en la grada cuando empiecen las cosas a ir peor, si es que van peor, que ojalá que no. Ojalá que no, ojalá que no. Y dentro de un tiempo estemos hablando de, oye, de cómo se le dio la vuelta a todo, cómo ciertos Ojalá. problemas que parecían más grandes no lo eran tanto. Ojalá, ¿no? Yo, vamos, estaríamos contentos los dos. Pues oye, Jaime, como siempre, muchísimas gracias por este rato y te mando un abrazo muy fuerte. Nada, muchas gracias a ti, un abrazo a ti y a todos los que nos ven. Hasta luego.